Bueno, y para seguir hablando del tema de esta semana, la Semana de la Memoria, está acá con nosotros Ayelen Verdiñas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, buenas noches para todos. Vas a hablar de alguien también que es un símbolo de lo que fue, ¿no?, la dictadura militar, Sí. sobre todo para el periodismo, que fue Rodolfo Walsh. Sí, en este caso nos toca a todos los comunicadores, digo, también a la gente que tuvo la posibilidad de leerlo y de disfrutar un poco la obra de Walsh, que es sin duda un emblema para la historia del periodismo y sobre todo para la historia del periodismo de investigación. Hablamos de un hombre que dejó un legado histórico y eterno, digamos, Sí. y eso se refleja en las generaciones actuales. Y lo primero que te quiero contar es precisamente lo que nos indica el mensaje en el graph. Rodolfo Walsh, en sus últimos días se lo conoce por haber escrito, sobre todo por haberla hecho no pública, sino por haberla desparramado por la ciudad, a esa carta a la Junta Militar, exactamente. Pero, sin embargo, no era lo único que estaba haciendo en ese momento. Walsh estaba escribiendo un cuento que se llamó Juan se iba por el río. Esas fueron las últimas dos obras de Walsh, y hubo solamente existieron dos personas que en ese momento tuvieron acceso a ese escrito, y hablamos de Lilia Ferreira, que fue su compañera los últimos años, su pareja, y Martín Gras, que es una persona que estuvo detenida junto a él en la ex ESMA, y que accedió a poder escuchar el relato de Walsh de ese escrito. ¿Por qué lo contamos? Porque esta muestra va a estar hasta el 23 de abril de forma itinerante, hasta las 17 horas podés ir a la ex-ESMA, porque se hizo una recopilación sobre ese cuento. Gracias al testimonio de Lilia y al testimonio de Martín, se hizo una especie de recopilación porque fue uno de los escritos que nunca se conoció de Walsh. Claro, porque también desapareció con él. Claro, las dos cosas que las Fuerzas Armadas hicieron desaparecer, a él y a su último cuento. Así que dejamos también abierto para todos los que nos están viendo la posibilidad de acercarse a la ex-ESMA, a poder acceder a esa recopilación y esa recreación que los únicos dos testigos de ese cuento lograron hacer. Esto va a ser a partir del 23 de abril y hasta las 17 horas de lunes a viernes. Así que bueno, dejamos abierta la recuperando posibilidad. A Rodolfo Walsh a través de su pluma, ¿no? Exacto, y además QM hizo un informe especial. La verdad que trabajamos todos un poquito y la idea era recuperar a Walsh después de 40 años. Recordemos que él fue detenido y desaparecido, asesinado al día siguiente de haber presentado la carta a la Junta Militar, escrita por un escritor, así se presentó él. Decidimos presentarlo a Walsh y homenajearlo desde algún lugar, y que tiene que ver con él mismo, digamos, y con todas las vertientes que supo manejar Walsh y que la supo manejar de una forma extraordinaria, como periodista, como revolucionario, como escritor y como militante. Así que hacemos ese repaso a través de este informe. Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Mucho después, descubrí que podía pronunciarse como dos yambos aliterados, y eso me gustó. En este mismo domicilio, pero hace más de 40 años, Rodolfo Walsh no solamente vivió, sino que escribió Operación Masacre. No solamente hizo esas investigaciones periodísticas formidables, sino que además él termina, y luego de saber que se está jugando la vida, que ha perdido su hija, que le han asesinado a su hija, su última escritura, que es la carta a las juntas, él la firma como un escritor, ¿no? O sea, y eso me parece que para el periodismo es fundamental, porque él ahí cuenta la verdad de lo que está sucediendo. No es que dice, porque milito no voy a encontrar la verdad. No, cuenta la verdad de lo que está sucediendo, la da con datos, con una investigación seria, precisa, denuncia el programa de miseria planificado, que para él es el peor crimen, y firma y dice un escritor, la carta de un escritor a las juntas. Bueno, eso es profundamente motivador. Es difícil porque Walsh, digamos, resume en sí varias disciplinas y varias miradas. Es decir, él hace literatura, está haciendo historia, hace militancia política, entonces todo se junta en una sola persona, no es común. Y mucho más con la trascendencia que tuvo. Mi vocación se despertó tempranamente. A los 8 años decidí ser aviador.
Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en cubo. Siempre rescato lo que fue la coherencia ideológica e intelectual de Rodolfo Walsh. Digo, si uno mira sus prólogos en las distintas ediciones de Operación Masacre, o cómo con el cambio de la historia y los sucesos históricos en la Argentina, él fue también transformando su posicionamiento y su pensamiento político. Me parece que en la actualidad, y por eso también la frase del periodismo es libre o es una farsa, la imagen y la significación de Walsh son, profundamente imprescindibles para un estudiante de comunicación, pero también para el contexto político en general. Y me parece que de lo que más rescatamos de Walsh como periodistas es que fue un intelectual que frente a las injusticias del mundo fue profundamente inquieto. Entonces, nos parece que ese es el lugar y la epistemología desde cual un periodista y un estudiante de comunicación debe formarse y transitar su profesión, muy por el contrario de lo que pasa en la actualidad con los periodistas y con los medios de comunicación en general. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartetas alusivas a maestros y celadores de sexto grado. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante 5 años. Bueno, Walsh vivió siempre con mucha culpa la cuestión de la escritura. A él le gustaba mucho escribir, pero la militancia después terminó, por suerte creo yo, capturándolo y haciéndolo una persona mejor. Él estaba más orgulloso de lo que era como militante, de lo que había sido su vida política, que de lo que había sido como escritor. Como escritor se consideraba bastante burgués, creía que la novela era un género burgués, tuvo que inventar algún tipo de género nuevo con Operación Masacre que le permitiera dar cuenta de otra realidad, de la que no podía aparecer en las novelas. Él se quejaba de que en la ficción faltaban obreros, por ejemplo, que no se nombraban a los obreros. Y entonces es una relación tirante, muy incómoda. La verdad que él se sentía incómodo, estaba como atrapado en un cuerpo de escritor del cual trataba de salir permanentemente. Y él se exonera con el comienzo de Operación Masacre. Él ahí dice, bueno, yo era y a partir de escuchar que había un fusilado que vivía, pasé a ser otro. Entonces ahí se tomó como personaje y le sirvió para limpiar las culpas que sentía de su vida burguesa anterior, digamos, antes de que tomara algunas posiciones peronistas, marxistas o revolucionarias, ¿no? Que si hubiese tenido la oportunidad de seguir viviendo, él se hubiese amigado con la escritura un poco más. Había una novela en danza y capaz que hubiese hecho una revisión un poco más justa con su obra. Yo creo que su obra no era burguesa, no solo tenía claros los límites entre ficción y realidad, sino que hasta incluso buscaba expandirlos. Quería que la ficción hiciera más cosas, que la ficción se acercara, que se contagiara de realidad. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Bueno, el Club de Ajedrez, es el lugar en donde Walsh escuchó la frase que inicia la investigación, que él mismo dice que le cambió la vida. Por primera vez, Operación Masacre, que lo publica en la revista Mayoría. Hay un artículo anterior que se llama Yo también fui fusilado, en donde él es consciente, que su propia lucha por sacar a la luz aquello que estaba oculto, es parte de su compromiso con la verdad, y eso también es militancia. Que después haya encauzado, finalmente en Montoneros, es también me parece a mí, por lo que yo, obviamente es una opinión súper personal, pero tiene que ver también con eso que él dice del intelectual que comprende y actúa. Walsh siempre fue un intelectual que comprendió y actuó, y por eso, no es parte de la antología del llanto, sino que es parte de nuestra historia viva, y me parece que eso es lo que hay que resaltar, y me parece que eso es lo que en donde termina de confluir el escritor, el militante y el periodista, en esa figura del intelectual que entiende que su lugar es dar testimonio en tiempos difíciles y actuar cuando entiende la coyuntura de su país. Soy lento. He tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda, lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero.
Bueno, felicitaciones. No, por muy favor. lindo, muy lindo informe. No fue un trabajo solamente mío, todo el equipo de QM Noticias se puso un poco al servicio de dar, si se puede, de alguna forma un homenaje a un tipo que marcó y que nos marcó a todos, creo, primero como estudiantes, cuando nos tocó pasar seguramente a la gran mayoría por la Facultad de Periodismo, y hoy como profesionales, que te hace constantemente ponerte en crisis tu nivel de compromiso. Digo, es un hombre que en un contexto absolutamente diferente, digo, fue uno de los primeros en denunciar, ¿no?, lo que estaba pasando. Su carta a las juntas es del 25 de marzo del 77. Del 77, al año del golpe. Donde, bueno, él ya hablaba, ¿no?, de los secuestros, de la desaparición de personas, pero además, fuera de lo que fue el contexto de la junta, fue un escritor de investigación maravilloso. Exacto, y eso es lo que resaltaba uno de nuestros entrevistados, Ulises Cremonte, cuando decía que él se juzgó mucho a sí mismo con lo que venía escribiendo cuando la cuestión política lo empezó a transformar. Digo, ahí hay un quiebre claramente que tiene que ver con Operación Masacre. Él después dice, este relato está también, que fue cruzando todo el informe, tiene que ver con recrear Rodolfo Walsh por Rodolfo Walsh, que es un escrito de él también, en el que él asegura que Operación Masacre le cambió la vida y en realidad también le cambió su manera de ejercer la profesión, de involucrarse con, que bueno, fue una de sus primeras grandes denuncias, Operación Masacre. De ahí en adelante no paró. Hasta el último día de su vida dejó la vida para hacer una denuncia que tenía que ver en ese momento con el golpe de Estado. Y bueno, hoy 40 años después no queda otra que decir que sin dudas ha sido uno de los profesionales, periodistas, militantes y escritores más comprometidos de nuestra historia. Y que tenía razón con lo que denunció. Y que tenía mucha razón, sin duda. Bueno, gracias. No, por favor.